Evangelio según San Juan, capítulo 2. El tema lo he titulado Este es el día. ¿Cómo se llama? Este es el día. Todos nosotros tenemos fechas importantes. Y yo creo que usted en su almanaque, no sé si usted, o al finalizar el año, cuando empieza a ver el nuevo calendario, usted lo primero que dice, ay, vamos a ver qué día va a caer el día de mis cumpleaños, por decir, ¿cierto que así le pasa eso? O el día del aniversario de matrimonio. Entonces usted dice, ay, este va a ser el día de mi aniversario. Otros tenemos, tenemos unas fechas especiales. Recordamos el día en que nuestros hijos nacieron. Sí, tenemos las fechas claritas, aunque yo sé que hay papitos que no, se les olvida. Sí, pero yo sí tengo las fechas de mis hijos, tal día nació y los tengo ahí en mi corazón. Son muy importantes. Lo que sí se me olvidó fue la hora. El día sí, pero la hora. Mi esposa sí tiene muy bien grabada la hora, dice, Cristian nació a tal hora, Celeste nació a tal hora, pero yo el día sí. Le digo, Señor, gracias por eso. Tenemos fechas especiales, por ejemplo, no sé si usted dice, este día es el día en que le dieron las llaves de su apartamento. Y usted lo marca, usted dice, el día tal me dieron las llaves, ya soy dueño de un apartamento. O el que no tenía un carro, el día en que compró el carro. O el día en que, cuando estaban de novios y pusieron la fecha del matrimonio. Y se acerca ese día. Yo sé que muchos empiezan con nervios, ¿cierto? Sobre todo las mujeres, ¿cierto? Ese día del matrimonio es como es, o sea, digamos que es el sábado, por ejemplo. Con 15, 20 días empiezan los nervios, las mujeres empiezan a marcar, ya solo quedan 14 días, otras dicen solo quedan 13 días y se va acercando el día, ¿cierto? Y los nervios, y están pensando en ese día. Hay días especiales, hay fechas especiales, y esas fechas nosotros las celebramos. No sé si, pues, hay personas que las celebran, pero hay otras personas que no, ¿cierto? Hay otras personas que dicen, por ejemplo, hay personas que el aniversario del matrimonio no lo celebran. Eso es que se olvidó ya. Nosotros con mi esposa pues acostumbramos a celebrar nuestro aniversario. Cada año de matrimonio lo celebramos. Entonces, damos gracias a Dios por ese día. Yo doy gracias a Dios por ese día. Pero el día en que me estaba casando, ese día sí yo lo estaba pensando. Yo creo que cualquiera de ustedes, porque sabía que era una decisión determinante. No sé, sabía que era una decisión de toda la vida. Yo no me casé pensando en que en 2 o 3 años me iba a separar o me iba a casar a ver si funcionaba. No, yo me casé creyendo y pensando y comprometiéndome a dar lo mejor para que mi matrimonio funcionara. Lógicamente que cometí muchos errores al comienzo, y cometí muchos errores porque desconocía los principios bíblicos, desconocía los consejos de Dios. Y cuando uno desconoce los consejos de Dios, pues hombre, uno comete errores, ¿cierto? Por ejemplo, yo aprendí, o algo que conocí en la palabra del Señor, es que el Señor en la Biblia no me dice entienda a su esposa, sino me dice ame a su esposa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que si yo digo, muchos de nosotros decimos que a usted nadie la entiende, pues es verdad, nadie la va a entender. Sí, pero yo no, el trabajo mío no es entenderla. Lo que Dios me dice es que ame a su esposa. Esa es la palabra. Y trátela bien. Yo crecí en un mundo muy machista, pues yo no la trataba bien. Entonces Dios me empieza a decir, tienes que tratarla bien. Yo, bueno, ¿y qué es bien? Trátala como un vaso frágil. Entonces me puse a pensar, dije, ¿cómo así? ¿Sí conocen? ¿Cuántos de ustedes saben de vasos frágiles, cierto? ¿Sí han visto esos vasos cuando uno va a una reunión y que no son gruesos, que son muy delgaditos, ¿cierto?
Y uno dice, con ese vaso con cuidado porque medio lo llega a golpear y se rompe. Entonces Dios me dijo, con cuidado con su esposa. ¿Sí? Trátela bien. Y ahí empecé a trabajar en esa parte. Y gracias al Señor, yo soy de los que digo que el hogar de nosotros empezó mal. Esa es la verdad, el hogar de mi esposa conmigo empezó mal. Pero en el Señor cada día va mejorando. Y nosotros somos los que decimos que el hogar de nosotros es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento. O sea, hoy en día podemos decir que es mejor nuestra relación, mejor ahora que antes de novios. Sí, ahora es una relación mucho más hermosa. Entonces, en esta parte hemos mejorado. No somos perfectos, pero sí hemos mejorado. ¿Cómo se llama el tema? Este es el día. Este es el día. Y les hice referencia de días especiales. Les voy a contar que en la Biblia encontramos un día especial para una familia. Y esta familia es la familia de Simón el leproso. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Sí saben quién era Simón el leproso? ¿No saben? ¿Sí o no? Díganme, sí, Simón el leproso. No saben. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y yo digo que cuando yo me puse a pensar en esta historia, se me venían muchas cosas a la mente. La situación de esta familia y cómo con la llegada de Jesús a esta familia la situación cambió. Pero como en esta familia habían algunos que glorificaban a Dios de una manera sobrenatural. Ustedes se han dado cuenta que hay una familia cristiana, por decir, pensemos en una familia cristiana, pero aunque toda esa familia es cristiana, hay unos en la familia que son más comprometidos con Dios. ¿Sí? O sea, todos son cristianos, sí, pero hay en esa familia donde hay unos que hacen como la diferencia en esa familia. Entonces, en esa familia, la familia de Simón, me impactó mucho. Se atribuye a Simón el leproso, escúchenme bien, que él es el papá. ¿Ya han escuchado de Marta, de María y de Lázaro? ¿Quién es él? El papá de quién? De Marta, María y Lázaro. Ahora, Simón el leproso se le dice porque era leproso. Él era leproso. Entonces, como era leproso, el Señor Jesucristo se glorificó en la vida de él, o sea, fue y lo sanó a Simón, lo sanó, le quitó la lepra. Pero parece que María era la que vendía su cuerpo, si me lo entender, o sea, ¿se han escuchado, hermano? María, o sea, y Lázaro, pues lógicamente es el que muere y el Señor llega y lo resucita. Esta historia de San Juan capítulo 12 sucede 8 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 8 días. 6 días, dice la palabra del Señor, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿qué? Muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, dejadla para el día de mi sepultura guardado esto,
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Qué hermosa palabra y qué hermoso esto. ¿Por qué? Vamos a tener en cuenta esta reunión. Es una reunión familiar. Es una familia que está supremamente agradecida con el Señor. ¿Por qué? Porque el papá había sido sano ¿de qué? De lepra. Y Lázaro, el hijo de Simón, había sido ¿qué? Resucitado de los muertos. Entonces, en agradecimiento de todo lo que el Señor había hecho, Simón organiza una reunión o organiza una cena para el Señor. Es un día especial, porque yo creo que la mejor manera en que Simón el leproso quiere agradecer al Señor por los milagros recibidos es invitándolo ¿a dónde? A su casa. Eso es diciéndole: Señor, venga a mi casa, que yo lo quiero atender. Y a la persona que está a su lado: tienes que invitar a Jesús a tu casa. Invitarlo para que Él se quede en tu casa. ¿Se me está comprendiendo? No para que Él vaya un rato y se fue. Chao, Señor, ya. Muchas gracias por venir. No, usted tiene que invitarlo, agradecido al Señor. O sea, agradecido. ¿Cuántos están agradecidos aquí con el Señor? Señor, ven a mi casa, te voy a preparar una cena, te vas a quedar conmigo y quiero que te quedes para siempre en mi casa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Simón invita a Jesús y lo invita a un almuerzo, a una cena, dice la Biblia. Y estaban atendiendo a Jesús la familia de Simón el leproso. Usted va a notar ahí, dice, versículo 2 dice: y le hicieron allí una ¿qué? Versículo 2, le hicieron allí una cena. ¿Y qué hacía Marta? Marta ¿qué? Servía. O sea, Marta estaba preocupada por la atención a Jesús. Señor, ¿qué quieres? Yo un vasito con agua. Yo me imagino que todo estuviera bien, bonito, atendiéndolo. Señor, corría de aquí para allá. Llegó el maestro, atiéndalo. Ahora, hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, vamos a ponernos, cuántos de ustedes que recibieran un milagro así, cómo harían ustedes para recibir a Jesús en su casa? Mire, es que estamos hablando, resucitó a su hermano, estaba muerto 4 días y sanó al papá de lepra. ¿Cómo lo recibiría uno? No sé qué haría. Viene el maestro, arregle la casa, sí, organicen, sí. O sea, dice, Marta servía. Pero a mí me impacta algo que dice: y Lázaro era uno de los que estaba sentados ¿a dónde? A la mesa. Aquí hay algo muy bonito. Escúcheme bien. Marta no había ¿qué? Muerto. Pero Lázaro sí había muerto y había sido ¿qué? Resucitado. Entonces, ¿por qué Lázaro no está sirviendo? ¿Por qué se sienta a la mesa? ¿Es cierto que es para pensarlo? Uno llega y dice: ¿qué hace? Si Lázaro, por ejemplo, fue resucitado, viene el maestro, viene el que lo resucitó, viene el maestro, yo quiero ponerle ¿qué? Una silla, quiero atenderlo. O sea, Marta era la que servía, ¿y qué? Y Lázaro se sentó a la mesa con Jesús. Esto tipifica es de que los que hemos sido resucitados en Cristo, porque la Biblia dice que nosotros estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, los que hemos resucitado con Cristo, yo sé que algún día vamos a partir de este mundo, pero el día en que el Señor vuelva y levante a su iglesia, lo resucite a usted, le abra esa tumba, usted salga para la vida eterna, usted sale para sentarse en la mesa con el Señor, para estar en las bodas con Él. ¿Se me está comprendiendo? O sea, Lázaro estaba disfrutando de la mesa del Señor, pero Marta, ¿qué hacía? Marta servía. O sea, quiere decir que mientras que nosotros estemos con vida, o sea, aquí, la vida natural, la vida a Dios, usted tiene que servir a ¿quién? A Dios. Marta servía y Lázaro estaba sentado en la mesa con. Es una historia muy bonita, pero noten que hay mucho de sustraer.
La palabra del Señor dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo, ¿de qué? Puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de perfume. Hay algo que pasa ahí. María, o sea, hay tres personajes. Lázaro sentado a la mesa, Marta sirve al Señor y María va y coge un perfume, dice la Biblia, de mucho precio. Si no estoy mal, aquí no, en el Evangelio según San Marcos capítulo 14, si no estoy mal, dice que ahí nos dice que valía como 340 o 350 denarios este perfume. Si lo pasamos ¿cómo se llama? Lo convertimos en pesos, estamos hablando de que ese perfume tenía un costo de 10 millones de pesos colombianos. O sea, equivale al sueldo de un año de trabajo, de un mínimo de una persona. O sea, quiere decir que valía como 10 millones de pesos. ¿Cuánto valía el perfume? 10 millones. Por eso dice nardo puro, o sea, era muy costosísimo. Esta mujer, en medio de esa reunión, coge este perfume, dice la Biblia, y lo riega todo en el Señor. Dice así, lo unge. O sea, como que mi Señor empieza a echarle todo el perfume, y dice que la casa se llenó de ¿qué? De olor. Ahora, esta mujer María, me hago la pregunta, ¿qué la motivó a ella a regar ese perfume en el Señor, siendo ese perfume tan costoso? O sea, el perfume era muy costosísimo. ¿Qué la motivó? Voy a decirle algo. Hay personas que sirven a Dios, como en el caso de Marta, sin conocimiento de Dios. Recordemos que en el capítulo 11 hay una discusión entre Marta y María. Y la discusión que hay es que Marta, cuando llega el Señor, ella se preocupa ¿por qué? Por atenderlo, ¿se acuerdan? ¿Y María qué hizo? María se sentó a los pies del Señor, ¿para qué? Para escucharlo a Él. Y Marta le dice al Señor Jesucristo, le dice: Señor, no te da cuidado que María no me ayuda con el oficio, con los quehaceres. Y el Señor le dice: Marta, Marta, cansada, trabajada, o sea, con la palabra, estás tan ocupada y estás tan cansada, pero te digo algo, que María escogió ¿qué? La mejor parte. Y la mejor parte era sentarse a los pies ¿de quién? Del Señor, para escuchar su palabra. Ahora, cuando María escucha la palabra, ella al escuchar la palabra, al escuchar a Jesús, conoce a Jesús. Y como ella conoce a Jesús, ella sabe que ese perfume es muy poquito lo que vale para ella, para quien es. ¿Está comprendiendo? O sea, ella dice, ese perfume vale 20, 30 millones de pesos, no importa lo que valga, pero lo que más vale es que el Señor se merece mucho más que este perfume. Y lo rompe, y lo unge al Señor, y hace algo extraordinario María, que no se podía hacer. Las mujeres judías por lo general mantenían el cabello cogido, envuelto. Y María se suelta el cabello y va y unge al Señor, le seca los pies al Señor con sus cabellos. Hay algo ahí que yo vi o que yo aprendí. ¿Por qué María lo hizo? Porque María conocía al Señor. Cuando una persona conoce al Señor, cuando una persona conoce a Dios, sabe que no tiene nada que pueda impactar a Dios. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, esta persona lo que hace es entregarle todo a Dios. Hay algo que suena, ¿verdad?
pero ¿de dónde será? No, por ahí no está ese teléfono. Entonces, escúcheme, cuando María conoce al Señor, ella rompe el perfume. O sea, ella da todo para el Señor. Cuando una persona conoce a Dios, esa persona pone todo en las manos del Señor y no sufre para darle al Señor. ¿Sí me hago entender? Hay muchas personas que sufren por eso. Si es en la ofrenda, no, yo cómo le voy a dar todo esto a Dios. Si es en el diezmo, ay no, cómo yo le voy a dar todo esto a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, sabe que lo que tiene, todo le pertenece a Dios. Y cuando una persona no conoce a Dios, dice, esto es mío, eso también es mío, todo esto es mío, y saca pecho. Pero cuando una persona conoce a Dios, dice, eso es de Dios y Dios me lo dio para que yo lo administrara, así que todo le pertenece a Dios. No sufrimos. El desconocimiento de Dios te lleva a que tú no des para Dios. Pero María dice que ella se sentaba a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para aprender. Se humillaba, esa es otra palabra. Sentarse a los pies de Jesús es humillarse. Es postrarse a los pies del Señor y decirle, Señor, tú eres soberano, tú estás por encima mío, tú eres el grande y yo aquí estoy, Señor, porque yo dependo de ti. ¿Cuántos saben que nosotros dependemos de Dios? Entonces, esta historia se basa en una comida en que este tipo de personas, cada persona hicieron algo diferente. Ahí hay una reunión y como en toda reunión hay personas que critican lo que está pasando en esa reunión. ¿Es así o no es así? A Jesús le sirvieron, Jesús estaba ahí con sus discípulos, cada persona estaba haciendo algo diferente. Y dice la Biblia que cuando María rompió el perfume y lo regó, empezaron las críticas. Empezaron las críticas. Miren, dice la palabra del Señor. Y dijo, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, y lo identifica. Juan está identificando aquí quién fue el que dijo. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de ¿qué? De entregar. Y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido? ¿Por cuántos denarios? ¿Y dado a quién? A los pobres. O sea, empezó, escúchenme bien, ¿cómo se dice esta palabra? La cizaña. ¿Por qué? O sea, le empezó a decir, bueno, no se había hecho algo mejor vendiendo este perfume y dándolo a los pobres. Escúchenme bien, hay personas que tienen un mal pensamiento referente a la ofrenda y referente a las cosas de Dios. Y el pensamiento que muchas personas tienen es el siguiente: yo doy mi ofrenda o yo doy mi diezmo, pero no lo llevo a la iglesia, o no lo voy a poner allá en el alfolí, sino ¿sabe qué voy a hacer con esa ofrenda y con ese diezmo si lo quieren dar? Porque hay personas que lo hacen así: voy a ir a comprar un mercado y le voy a dar ¿a quién? A los pobres. Ese es el pensamiento de Judas. Yo no creo que usted quiera ser parte con Judas, pero Judas está diciendo, ¿por qué no se hace mejor así? Se vende ese perfume por 300 denarios, se coge esa plata y se da ¿a quién? A los pobres. Pero Judas, escúcheme bien, Judas, dice la Biblia, que él no lo hacía porque su corazón fuera bueno. Él no estaba pensando en los pobres. No, él era dolido por lo que estaba haciendo María con Jesús. Y hay muchas personas que se han comprometido con Dios, han puesto su vida en las manos de Dios y han puesto todo en las manos de Dios. Y saben que hay personas que los critican. ¿Y por qué usted? ¿Y por qué usted está caído? Les dicen así. ¿Por qué usted no hay que? ¿Sabe por qué yo puse todo en las manos de mi Señor? Porque todo le pertenece a Él. ¿Sabe por qué yo puse mi vida en las manos del Señor? Porque mi vida no es mi vida le pertenece a Dios. Todo es de Él. Y yo reconozco, por eso yo puse todo, mis hijos, mi familia,
todo lo puse en las manos de Dios. O sea, yo no fui por pedazos. Yo no fui diciendo, ay Señor, a ver, voy a poner esto y después esto. No, yo dije, Señor, te voy a entregar mi vida, te voy a entregar todo, Señor, porque todo te pertenece a ti. Y eso fue lo que hizo María. María puso todo. Tal vez el perfume era bien costosísimo, como le digo, pero ella llegó, lo rompió. ¿Y qué hizo? Lo puso todo en las manos del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, dice, pero dijo esto, note que bien dice la palabra, versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Era ladrón. O sea, en pocas palabras, había otra intención en el corazón de él. Hay personas, y el apóstol Pablo los denuncia, que dice que tienen cara de piedad o que utilizan la piedad, pero que niegan la eficacia de ella. O sea, se ponen, escúcheme bien, se ponen un manto de oveja, o si es un cuero de oveja, si se visten de oveja, y dice, nosotros somos unas ovejitas. Pero no son ovejas, son lobos disfrazados de ovejas. O sea, lo que está haciendo aquí Judas es, dígame si en ese momento Judas llega y le dice a los discípulos, creo, si no estoy mal, en Mateo 26, si alguno me ayuda, dice que cuando Judas dice esta palabra, indispone a los otros discípulos, los indispone. En pocas palabras, les está diciendo, Mateo capítulo 26, vamos a ir a Mateo 26 y vamos a ver cómo indispone a los otros hermanos cuando él dice esta palabra. Mateo capítulo 26, el versículo 6 en adelante, miremos. Mateo capítulo 26, el versículo 6 en adelante. Gloria al Señor. ¿Encontraron? Dice la palabra del Señor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de ¿qué? De alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos, ¿qué pasó? Se enojaron. Ahí ya no dice, ahí no dice Judas, ahí dice ¿qué? Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este qué? ¿Para qué este desperdicio? Pero el evangelista Juan nos aclara que el que indispone a los otros discípulos, ¿quién es? Judas. Es Judas. Es el que dice, bueno, y no había podido venderle y darle a los pobres, los indispone, creó el mal ambiente. Pero la Biblia dice que él no lo hacía, esto no lo hacía porque él pensara en los pobres. No era que él estaba preocupado por los pobres, porque dice la Biblia que él era ladrón. Él sustraía, o sea, él cogía de las ofrendas, que yo no creo que eran pequeñas. Si usted va al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, dice que habían mujeres que eran las que daban para el ministerio del Señor Jesucristo. Y estas mujeres eran las mujeres ahí dice de unos hombres como de Susa, de Herodes. O sea, eran mujeres que los esposos eran muy adinerados en la época, y estas mujeres apoyaban el ministerio del Señor Jesús con las ofrendas. Así que las ofrendas que manejaba Judas no eran poquitas, era muchísimo el dinero, pero él cogía de ese dinero y ¿qué hacía? Se lo robaba. Y dice que él lo hacía no porque él pensara en los pobres. Hay personas que usted los ve y dice, me preocupan los pobres. Pero no es que le preocupen los pobres, no, es que muchos, y eso lo hemos visto, muchos quieren sacar tajada de los pobres, o quieren sacar beneficio de las circunstancias difíciles que el pueblo pasa. Creo que ustedes vieron, por ejemplo,
hace que 2 años, 3 años, lo que pasó en Mocoa, en Putumayo, ¿se acuerdan? De la avalancha que vino, se llevó muchísimas personas desaparecidas, casas destruidas, y se empezaron a recoger ayudas, ¿sí fue así? Y pusieron, hombre, vamos a recoger para llevar ¿a dónde? Pero muchas personas decían, ay, tan lindo, están pensando en ellos. Llevaban los mercados, escúchenme bien, llevaban los mercados a esas casas y recogían toneladas y toneladas de mercado. ¿Y saben qué hacían las personas? No las llevaban allá, sino que abrían negocios, escúchenme bien, supermercados. Muchos, hasta en el gobierno, estamos pidiendo aquí en el gobierno, muchos hicieron unas donaciones, creo que ustedes se acuerdan, de dólares, de miles de dólares hicieron donaciones, y iban y le preguntaban a las personas allí de Mocoa, les llegó la ayuda, decían, esta es la hora que no ha llegado nada por aquí. ¿Por qué qué? Porque muchos se escudan detrás de los que sufren para decir que son ¿qué? Buenos. Y Judas estaba haciendo eso. Judas estaba diciendo, aquí hay pobres, mire, porque usted no, ese perfume se había podido vender y haberse dado a los pobres. Pero Jesús le aclara y le dice, mire lo que dice, versículo 7 del Evangelio según San Juan capítulo 2. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura que ha guardado esto. O sea, le está diciendo, déjala, porque ella ha entendido, no solamente ha entendido que todo tiene que ponerlo en mis manos, sino ha entendido que yo tengo que morir por ella para que ella ¿qué? Pueda vivir. Eso se llama conocimiento. María tenía el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque ella se sentaba a los pies. Dijo, déjala, porque ella la ha guardado ¿para cuándo? Para el día ¿de qué? De mi sepultura. ¿Cuántos días? ¿A cuántos días estaba? A 8 días. A 8 días estaba el Señor de ser crucificado. Y esta mujer hace algo memorable. No solamente pone el perfume o rompe el perfume, lo riega el Señor, sino que el Señor le dice, esta mujer está entendiendo de que me tiene que ungir ya, porque yo voy a ser crucificado, y voy a ser crucificado o voy a morir para que ella pueda vivir. Eso se llama ¿qué? Conocimiento. Eso se llama conocimiento. Y dijo, déjala, porque a los pobres, o sea, en pocas palabras, dice la Biblia, porque a los pobres siempre los vas a tener con vosotros, mas a mí no siempre me tendré. O sea, en pocas palabras, en el mundo siempre van a haber ¿qué? Pobres. Y van a haber ricos. Yo sé que el mundo, o muchos pensamientos de gobiernos, dicen, queremos acabar con los pobres. Y esas son las guerras que ahorita hay, o la situación que se está viviendo en nuestros países como Sudamérica, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando aún, escúcheme bien, en Ecuador, lo que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina. Es nosotros, las protestas, nosotros estamos cansados de que siempre sean los mismos, de que la riqueza la manejen los mismos, estamos cansados, queremos manejar la riqueza nosotros mismos. Y esa es la guerra de que vamos a acabar con los pobres. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Si usted quiere acabar con los pobres, pues idealice una política donde usted pueda acabar con los pobres. Pero va a haber un problema, es que a los pobres, dijo el Señor, siempre ustedes ¿qué? Los van a tener. Usted no puede eliminar la pobreza. Siempre van a haber ricos y siempre van a haber pobres. Cuando nosotros pensamos en ese pensamiento como socialista, como que todos deben de tener lo mismo, hombre, nos estamos saliendo porque hay personas que son pobres porque no trabajan, ¿o no? Y hay personas que si tienen es porque ¿qué? Porque han trabajado.
Yo sé que hay ricos que tal vez han robado, sé que los hay, pero sé que hay ricos que han trabajado, han luchado y dicen, nosotros salimos porque nos ha tocado trabajar duro. Pero hay pobres que muy pobres, dice la Biblia, ya habla el libro de Proverbios, dice, hay muchos que son pobres porque llegan a la puerta y dicen, allá está el león, no salgo. O sea, siempre van a tener una excusa, ¿sí? Y por esa causa son pobres. Aún dice la Biblia que hay muchas riquezas en la tierra, en el barbecho, si usted dice Proverbios, que se echan a perder por causa de la negligencia. Yo puedo encontrarme, escúchenme bien, y con todo respeto, porque yo sé que aquí hay hombres, levanten la mano los hombres. Yo he podido ir a casas de hermanos donde llego y veo una teja rota, el agua se está metiendo por ahí, la hermanita, y esa teja, me dicen, ahí está dañada, le he dicho a mi esposo que la cambie, pero que después, se les está metiendo el agua y no hace nada. ¿Sí me está comprendiendo? Las cosas se están dañando en la casa, ¿y qué? Y nadie hace nada. El portón se está pudriendo y nadie hace nada. Digo, ¿dónde está el esposo? Dice, no, que otro día, que no le queda tiempo. Y cuando ya va a querer arreglar, ¿qué? Ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. O sea, la negligencia, escúchenme bien, eso se llama negligencia. Y Dios está diciendo, hay pobres que son pobres porque son negligentes, porque les gusta dormir. Escuchen bien que alguna vez yo les dije que nosotros los cristianos teníamos un problema para justificar la pereza. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue la palabra? Que no salimos a trabajar, sino que decimos aquí así, yo estoy esperando un milagro de parte de Dios. Esa es una manera de justificar la pereza. La mayoría de los cristianos dicen, yo espero un milagro, aquí me quedo, estoy esperando que Dios me abra la puerta. Mano, yo como pastor, creo que muchos lo saben, soy padre de 4 hijos y muchas veces me he quedado sin empleo, muchas veces me quedé sin empleo y yo iba a tocar puertas y no se abrían, pero yo llegaba a la casa y mis hijos estaban así como, ¿se han visto cuando están en un nido, los pajaritos haciendo así? Y como que me hacía la boquita así, bueno, ¿qué trajo de comer? Y yo, ¿qué hacía? Dios mío, Señor, esta situación está difícil. Y aquí está Alba, mi cuñada, que ella sabe mucho de mí. Yo dije, me voy a vender lo que sea. Nos fuimos a vender uvas, ¿cierto? Vendíamos pepinos en abastos, pero con algo yo llegaba a la casa. Pero yo dije, Señor, yo no me puedo quedar en la casa aquí durmiendo esperando, Señor, haz un milagro. Señor, haz un milagro. No, Dios me dice, tienes que salir. Mira a ver qué haces, porque yo te voy a bendecir en lo que tú hagas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Judas estaba diciendo, esto era mejor dárselo a los pobres. Ojo lo que le voy a decir, y aquí hay una palabra que espero que usted me la comprenda. El problema de la persona, el problema del pobre no es el dinero. Yo le puedo dar a un pobre, escúcheme bien, a un pobre 100 millones de pesos, tomen, a un pobre. Y ese pobre no va a saber qué hacer con 100 millones de pesos. ¿Qué pasa con él? El problema del pobre no es dinero. El problema del pobre está acá. Está acá. El pobre tiene la mentalidad de que todos le tienen que dar, o que las personas le tienen que dar. Ese es un pensamiento miserable. Porque el pobre no tiene por qué pensar así. El rico piensa no en que me tienen que dar, sino él piensa en qué puedo yo dar, en qué puedo yo producir. ¿Sí me está comprendiendo? Por eso hay muchos hermanos en la iglesia que se van de la iglesia. ¿Y por qué te fuiste de la iglesia? Mire, nadie me ayuda allá. Se han cogido las iglesias, ¿sabe para qué? Yo voy a la iglesia porque allá me ayudan. Eso es un pensamiento de ¿qué? De pobreza. Pastor, es que necesito que me ayuden. Está bien, uno pasa una crisis. No estoy diciendo que no pueda uno pasar una crisis. Sí, que hay un momento donde uno necesita la mano del hermano, si es así. Pero cuando la persona se vuelve ahí, pastor, y ahí dele, ayúdeme. No está bien, hermano.
hay que usted levantarse y decir lo que dijimos hace 15 días, 8 días. Lo poquito que tengo, Señor, lo voy a poner en tus manos, como hizo la viuda de Sarepta. Puso el poquito de aceite, el poquito de harina en las manos de Dios y dijo: Señor, esto lo voy a poner a ti. Y el Señor, ¿sabe qué hizo? Le multiplicó ese poquito que tenía, cuando nosotros confiamos en el Señor. Y dice la palabra del Señor, dice: el Señor dijo: a los pobres siempre los van a tener, mas a mí no siempre, ¿qué? Mas a mí no siempre me tendréis. O sea, el Señor está diciéndole a los discípulos: yo estoy aquí por un rato. O sea, en pocas palabras, por 8 días. Me quedan 8 días acá en la tierra. O sea, yo me voy a ir. Y saben, cuando el Señor parte de la tierra, los discípulos ahí sí lo añoraban, pero si han escuchado el dicho popular, nadie sabe hasta que no lo pierden. ¿Sabe qué también nos está diciendo aquí el Señor? Haga lo que pueda hacer ahora por su esposa, haga lo que pueda hacer ahora por su esposa, porque no para siempre, ¿qué? Haga lo que pueda hacer por sus hijos, porque no para siempre, ¿qué? Los va a tener. Va a llegar el día donde su esposa muere, o su esposo muere, o su hijo se muere, y ¿sabe qué? Usted va a decir, va a lamentar: yo había podido hacer y no lo hice. ¿Me están comprendiendo? No lo hice, y es ahí donde va a doler. Eso es lo que más nos duele a nosotros. Yo había podido darle un abrazo a mi esposa, un beso, había podido darle un abrazo a mi hijo, y no lo hice. Es lo que pasa a mí con Celeste, principalmente con Celeste, o bueno, con todos mis hijos, pero en algunos casos. Por ejemplo, cuando yo me levanto y veo a algunos de mis hijos, la verdad, el corazón me hace así, y llego y los abrazo, y le digo así: yo los lindo, y les doy besitos por acá. Así yo hago, los abrazos, Celeste. Y yo digo, yo les tengo que manifestar mi amor, porque qué tal que no los tenga para siempre. Eso me pasa. Con Celeste me ha pasado en algunos casos algo. Vamos por la calle: papi, yo quiero tal cosa. O sea, pero me pide simplezas. Papi, un jugo. Le digo: no hay plata. Pero yo tengo plata. Entonces yo le digo: no. Y más adelante me digo: esta niña está creciendo y va a llegar el día que no va a estar conmigo y ya no me va a pedir un juguito. Yo voy a extrañar que ella me pida un juguito. Entonces, mejor que le compro, ¿qué? O sea, si me está comprendiendo, estoy diciendo es: de ahora lo que pueda dar, si lo puedes dar, pero no espere. María dio el perfume porque era el momento. Dijo: yo lo voy a dar porque este es el momento. Ella entendió que había que darlo. Y yo creo, escúchenme bien, que si María no rompe ese perfume y no hace lo que hace, ella se había arrepentido toda la vida. Ella había dicho: mi Señor estuvo aquí comiendo, aquí lo tuve sentado, y yo tenía algo para darle y no lo hice. Pero noten que el Señor dice: lo que esta mujer hizo, ¿qué pasó? Lo que esta mujer que hizo, eso quedará para siempre. Quedó en la historia. María tal vez no sabía que iba a quedar en la historia por una acción. ¿Cómo dije? Por favor, ¿me están comprendiendo lo que el Señor les está hablando? María no sabía que iba a quedar en la historia por una ¿qué? Vamos, diga a la persona que está solo ahí: tú tienes que hacer acciones que queden en la historia, que queden en el corazón de tu casa, en el corazón de tu familia o en la iglesia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?
este es el día. O sea, lo que yo le estoy diciendo es, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. No niegue hoy lo que tal vez hoy tiene para dar y mañana tal vez no lo puedes dar. Ya usted dice, voy a darlo en 15 días, pero le hago una pregunta, ¿qué tal que no llegue los 15 días? ¿Sí me sabe? Usted tal vez puede morir mañana. Y dejó de darle a su casa, a su familia, o dejó de darle a Dios lo que es de Dios, porque muchas personas dicen, más adelante Señor, más adelante me comprometo con esto. No, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Qué tal que yo muera hoy? Y Dios cuando yo llegue al cielo, Dios me diga, Luis Carlos, ¿qué pasó con las ofrendas? Un ejemplo, ¿qué pasó con lo que, ay Señor, yo estaba esperando para después? Dios me va a decir, ¿cómo? Necio, Dios, eso se llama uno ser necio. ¿Por qué se llama ser necio? Porque se es necio cuando creo yo saber más que Dios. Eso es necio. A ver, me hace un poquito un pensamiento. ¿Usted sabe cómo Dios maneja todas las cosas? ¿Sí sabe o no sabe? Es como si usted le dijera a Dios, quítate que yo te voy a decir cómo hacer todas las cosas. ¿Usted sabe? No, yo no sé nada. ¿Usted sabe por qué el agua? Yo sé que usted me dice, yo sé que el agua cae del cielo, pero ¿usted sabe cómo es ese proceso? Yo sé que usted me dice, sí, que el agua del mar sube, vaporiza, se convierte en nube. Sí, usted lo dice así, pero ¿quién hizo todo ese proceso? ¿Quién dijo que tenía que ser así? Dios. Ahorita, por ejemplo, el ser humano, no, pero somos terribles, Dios mío. Yo le digo a Dios, Señor, perdón, Dios, somos terribles. Seguro se parece, si han leído Génesis capítulo 6, donde dice que el hombre se corrompió, la maldad se multiplicó. Si no han leído, yo creo que estamos en ese tiempo. Ahorita somos terribles. Con todo respeto, pero con respeto. Yo sé que hay personas que están haciendo ahorita, yo no sabía eso, ahora no, que hay mujeres que alquilan el vientre. ¿Para qué? Para que otras personas puedan. Señor Dios mío. Y luego no hay una conexión entre madre e hijo. ¿Sí la hay o no lo hay? Sí. Debería haberla. Yo no estoy hablando de genes. Ya no está genes, yo creo que sí. Que la mujer pone sus genes, claro, en el hijo. Pero ahorita hay eso. Y yo dije, Señor, ¿hasta qué punto estamos llegando? ¿Y todo por qué? Por el dinero. ¿Sí vieron por las noticias? Ahorita ¿saben qué están haciendo con los tiburones? ¿Ya vieron por el? Es que les están quitando. Yo digo, y esta gente que, oiga, pero esto ya es el colmo, humano. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que los dejan vivos. Pero increíble. Yo digo, ¿en qué cabeza cabe eso? Y dijo una señora, una gran pensante, que dijo aquí así, pero ¿qué si nosotros matamos las vacas, el ganado para comerlo? Y pues los tiburones se van reproduciendo también. Pero es que una cosa es la maldad, una cosa es la necesidad y otra cosa es que la maldad. ¿Se me está comprendiendo? Entonces, lo que quiero que comprendamos, hoy es el día, o este es el día, para que usted determine lo que determinó esta familia de Simón el leproso. Recibieron a Jesús en su casa. Lo recibieron y lo atendieron, pero cada uno de estas personas manifestó algo diferente. A mí lo que me impacta es más María, por la acción que ella tuvo. No sé si usted haya invitado a Jesús a su casa. Póngase un momento sobre sus pies, por favor. No sé si usted invitó a Jesús a su casa o a su vida y lo dejó ahí sentado. O sea,
Usted puede invitar a una persona a su casa y no atenderlo, seguir en su oficio y no atenderlo. Yo puedo invitarlo a ustedes a mi casa. Llegue a mi casa, siga, siéntese. Me voy, me pongo a hacer mi oficio, pero no le digo nada. ¿Cómo se sentiría usted? Mejor no me invite, ¿sí o no? Pero a muchos de nosotros nos puede pasar eso con nuestro Señor. Lo invitamos a nuestra vida, lo invitamos a nuestra casa y no estamos hablando con Él. O no estamos teniendo acciones con Él. ¿Para cuántos, honestamente, el Señor Jesucristo es el Señor de sus vidas? El Señor de sus casas. Pero en la acción lo tenemos.